Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Mi grupo, conformado por Gustavo Acosta, Camila Martínez y quienes habla Santiago Medina, procederemos a presentar el paradigma de la seguridad humana, en el que validaremos básicamente las lecturas de Onta, Baisova y Zabaleta, y nos enfocaremos en los principales conceptos teóricos de los autores, en la configuración teórica de las amenazas o riesgos, en la configuración de los mismos, temas de debilidades y fortalezas de los planteamientos y finalmente las conclusiones. A continuación, Camila. Gracias, Santi. Bueno, para empezar, hemos abordado al autor de Hiroshi Ota, el cual menciona ciertos conceptos teóricos bastante importantes. En primer lugar, aborda la seguridad nacional tradicional centrada en la protección del Estado, su soberanía y territorio frente a las amenazas externas. Aquí el autor hace un especial énfasis en el ámbito militar, abordando el realismo clásico y el neorrealismo con autores como Karl Morgenthau y Waltz. También aborda la seguridad comprensiva, que es un término japonés, en donde amplía el concepto tradicional de la seguridad para incluir no solo lo militar, sino también lo político, económico, energético, alimentario y también los riesgos de desastres naturales. Otro concepto bastante importante en el texto es la seguridad ambiental, que abarca los riesgos ecológicos como la degradación, la escasez, los desastres naturales y también incluye visiones tradicionales de la seguridad, como lo es la política de escasez y el desarrollo sostenible. Otro concepto bastante importante es la seguridad climática, que básicamente lo aborda como el cambio climático visto como una amenaza a la vida humana, a los ecosistemas y a la estabilidad social. Y aquí justifica el autor la priorización política y también las medidas globales en torno a este tema. Por último, aborda la seguridad humana vista como el individuo en sí, en donde abarca las amenazas crónicas a este, como la pobreza, las enfermedades, la represión y los desastres y conflictos agudos para este ámbito. Ahora bien, con respecto a la configuración de amenazas o riesgos que hemos identificado dentro de este texto, se encuentra el cambio climático, que actúa aquí como un multiplicador de amenazas, lo que significa que agrava problemáticas ya existentes y también genera nuevas. Entre estas se encuentran la inseguridad alimentaria, las migraciones forzadas, la pérdida de territorio y los conflictos por recursos naturales varios. Además, se visibilizan las amenazas sociales y políticas como el debilitamiento de los estados frágiles, las condiciones ambientales, la profundización de desigualdad. También en el aspecto ecológico sobresalen riesgos como la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la erosión costera y otro tipo de eventos climáticos severos. Todo esto impacta directamente en la seguridad humana, afectando la salud, provocando pobreza, violencia, desplazamientos forzados y también el desestabilizamiento de la vida cotidiana. Al respecto, OTA subraya que todas estas amenazas y riesgos están interconectados y sus efectos acumulativos pueden derivar en conflictos armados o desórdenes sociales profundos. Con respecto a la configuración de los actores, en este contexto de amenazas transnacionales, los estados seguirían siendo actores claves, pero ya no son suficientes para responder por sí solos. Al respecto, OTA destaca la creciente importancia también de los organismos internacionales como el PNUD, el IPCC, la Comisión de Seguridad Humana, la ONU y la sociedad civil también, y el sector privado, quienes cumplen una función esencial en la adaptación y también en la construcción de resiliencia. Asimismo, se reconoce el papel central de los individuos y de las comunidades, quienes deben ser empoderados en este aspecto para enfrentar las amenazas diarias y a la seguridad humana. Finalmente, el autor introduce el principio de la responsabilidad de proteger, propuesto por la Comisión Internacional de Intervención y Soberanía Estatal, que justifica que incluso esta intervención externa puede darse cuando un Estado no puede proteger a su población. Con respecto a las debilidades y fortalezas de los planteamientos de OTA, hemos identificado que en las fortalezas está el carácter inclusivo y ampliado del enfoque de la seguridad humana y climática, que permite abordar las amenazas no tradicionales como el cambio climático, la pobreza o la desigualdad. Así también se resalta el énfasis en el individuo como centro de la seguridad, superando la visión tradicional centrada que exclusivamente en el Estado. Este enfoque facilita la convergencia entre las políticas de adaptación climática, desarrollo sostenible
y demás en pro de la seguridad humana. Además, logra visibilizar mucho la voluntad política y la tensión internacional. Sin embargo, también se han identificado algunas debilidades en el texto. La más importante es la ambigüedad conceptual, puesto que la seguridad humana y la climática son categorías tan amplias que pueden volverse poco útiles para el análisis o su implementación directa en la práctica. También existe un solapamiento con otras agendas, como los derechos humanos o el desarrollo, lo que también puede generar duplicidad de esfuerzos. Muy bien, vamos a proceder con los conceptos teóricos de Varsova. Varsova argumenta que tras la Guerra Fría emergió un cambio paradigmático en la teoría de las relaciones internacionales. Básicamente se pasó de una concepción realista y estatal de la seguridad, la cual se centraba en amenazas militares, a una visión más amplia e inclusiva, como la seguridad humana. Esta concibe al individuo como un sujeto prioritario de protección, abarcando dimensiones que incluyen no solo la integridad física, sino también la economía social, ambiental, alimentaria y política. La seguridad, en este caso, es multidimensional y se ha articulado en torno a dos principios fundamentales, recogidos en el informe de PNUD de 1994, como la libertad frente al miedo y la libertad frente a la necesidad. Pasa de cambio. En relación a las amenazas y riesgos, uno de los aportes más relevantes del texto es su explotación de las amenazas actuales. Aquí Baisova básicamente distingue entre amenazas directas, como pueden ser los conflictos armados y la represión estatal, y las indirectas, como puede ser el subdesarrollo, la degradación ambiental y el desplazamiento forzado o la seguridad alimentaria a su vez. Además, introduce el concepto de la paradoja entre seguridad nacional y seguridad humana. Es decir, este fortalecimiento militar básicamente del Estado para enfrentar amenazas externas puede, en muchos casos, vulnerar los derechos de sus propios ciudadanos. Y señala también un efecto boomerang, básicamente que las inseguridades afectan a países en desarrollo, como pueden ser las epidemias o las migraciones forzadas, y eventualmente impactan a los países desarrollados, evidenciando la interdependencia de la seguridad global. Pásale, Cami. En relación a los actores, el autor identifica múltiples actores implicados en esta promoción o vulneración de la seguridad humana. Entre ellos se destaca las Naciones Unidas y especialmente el PNUD, cuya visión prioriza los derechos del individuo sobre los intereses estatales y asimismo resalta el rol de Canadá, que en comparación con Noruega impulsó una red internacional para consolidar esta agenda. También menciona a los estados como actores ambivalentes, los cuales pueden proteger o amenazar a los ciudadanos. Por otro lado, la academia critica autores como Busan o Ayof, los cuales han contribuido a conceptualizar y problematizar el enfoque desde distintas perspectivas teóricas, incluyendo estudios del tercer mundo y enfoques postcoloniales. Siguiente cambio. En tema de fortalezas y debilidades, en las fortalezas podemos validar el enfoque de seguridad humana que destaca el carácter centrado en dignidad humana, la naturaleza preventiva y su capacidad para conectar seguridad, desarrollo y derechos humanos. Esto también permite una intervención más legítima en casos de crisis humanitaria. Sin embargo, Baisova también reconoce limitaciones significativas o debilidades, como el concepto que sigue siendo amplio y poco preciso. Esto básicamente dificulta la operalización. Así también la mediación de la seguridad humana enfrenta retos metodológicos y existe una tensión estructural entre este paradigma y la soberanía de los estados, por supuesto, especialmente frente a la idea de intervención humanitaria. La seguridad humana, vista desde la autora Sandra Zavala, determina que surge como una respuesta a las limitaciones del paradigma tradicional, caracterizado por una visión unidimensional y estatocéntrica que dominó inicialmente la Guerra Fría, donde la seguridad se entendía como la defensa del Estado frente a amenazas externas, especialmente de tipo militar. No obstante, el colapso de la Unión Soviética y la reconfiguración del orden internacional permitieron reconocer la multidimensionalidad de la seguridad, incorporando factores políticos, sociales
económicos y ambientales. La autora define la seguridad humana como un enfoque antropocéntrico, es decir, centrado en las personas y sus condiciones de vida. Este enfoque determina que la seguridad humana no se restringe a fronteras nacionales, sino que reconoce que las amenazas en una región pueden tener efectos sistémicos globales. Por favor, le pasa. En cuanto a la configuración teórica de las amenazas y los riesgos, en este marco, las amenazas dejan de limitarse a lo militar para integrar aspectos estructurales y cotidianos que afectan la vida de las personas. La autora argumenta que fenómenos como el hambre, la pobreza, la falta de acceso a la salud, la exclusión social, la violencia y las migraciones forzadas constituyen amenazas tan graves como las guerras o los conflictos armados. El cambio de paradigma se refuerza con datos alarmantes. Para los años 90, del 90% de las víctimas del conflicto eran civiles y la mayoría de los enfrentamientos eran intraestatales. Asimismo, las consecuencias de la implantación de políticas neoliberales evidenciaron la debilidad del Estado como garante de derechos básicos, convirtiéndolo incluso en fuente de amenaza para sus propios ciudadanos. La noción de vulnerabilidad mutua, finalmente, el autor le mira como central, porque ninguna sociedad, dice, puede considerarse completamente segura mientras existan altos niveles de inseguridad humana en otras partes del mundo. Pásele, pase la lámina, por favor. En cuanto a los actores del nuevo paradigma, la anterior, en cuanto a los actores del nuevo paradigma de la seguridad, la nueva perspectiva reconoce la participación de una pluralidad de actores, tanto estatales como no estatales. Los individuos y comunidades se convierten en los principales sujetos de referencia. La seguridad humana parte del principio de que cada persona tiene derecho a vivir libre de miedo y necesidad. El Estado, por su parte, sigue siendo un actor relevante, aunque ahora se le exige un rol más inclusivo y responsable, reconociendo sus limitaciones estructurales y el potencial de convertirse en generador de inseguridad. Entre los actores no estatales, Zabaleta destaca a organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales como la ONU, el PNUD, empresas transnacionales, movimientos sociales e incluso redes de cooperación humanitaria. Finalmente, en cuanto a las fortalezas y debilidades, entre las fortalezas del enfoque de seguridad humana, destacan su capacidad de incluir una gran gama y diversa de amenazas y su potencial para generar soluciones integrales. La visión multidimensional permite abordar la seguridad desde el desarrollo, los derechos humanos, la equidad y la sostenibilidad. Además, visibiliza actores históricamente excluidos y promueve estrategias preventivas y participativas. En lo que refiere a las debilidades, su principal crítica radica en la dificultad de operacionalización. Al ser un concepto tan amplio y flexible, su traducción en políticas públicas concretas resulta compleja. Además, muchos estados carecen de las capacidades institucionales para implementar este paradigma de forma eficaz. Finalmente, dice la autora que existe también el riesgo de instrumentalización política, especialmente cuando potencias hegemónicas adoptan el discurso de seguridad humana como un justificativo para intervenir en otros países sin un consenso internacional. Pase, por favor. El trabajo nuestro concluye haciendo un análisis de los tres elementos o de las tres lecturas propuestas y podemos determinar lo siguiente. De acuerdo a los autores, el concepto de seguridad ha evolucionado desde un enfoque estatal militar hacia una perspectiva centrada en las personas, integrando dimensiones como el medio ambiente, la justicia y el desarrollo. La seguridad humana, pese a sus ambigüedades conceptuales y tensiones con la soberanía estatal, se presenta como una herramienta clave para abordar amenazas complejas e interdependientes del mundo actual, prove- promoviendo una visión más inclusiva y cooperativa desde lo local hasta lo multilateral.